más fuerte que aquel que es personal, aquello que tú vives en tu propia experiencia, en tu propia vida. Cada vez que se presentaba, ya sea ante los judíos o gentiles, ante magistrados, concilios o reyes, él tenía un mensaje, el mensaje del encuentro con Jesús. Tu vida puede ser la manifestación del poder de Dios. Tú puedes ser la mayor evidencia de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Y eso es lo que Pablo hacía. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5. Presta atención, abre tu Biblia, vamos a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sabes que este texto es impresionante. Aquí en estos 5 versículos narra por lo menos 5 cosas interesantes para hoy comprender. Todos nosotros, al ser condenados por el pecado, porque todos somos pecadores, estuvimos muertos. Primera lección importante: si tú no estás en Cristo, no tienes una vida plena, no tienes una vida completa, tienes una vida artificial. Por eso hay tantas personas que pueden estar llenos de todo, pero vacíos por dentro. Personas que no encuentran sentido a la vida, a pesar de grandes logros, grandes conquistas, a pesar de que ellos en la vida pueden ascender cargos, pueden ser estrellas, pueden tener fama, pueden tener aplauso, pero por dentro están hechos pedazos. Una vida sin sentido, una vida sin rumbo, una vida sin propósito. La vida sin Cristo es una vida de muerte lenta. Y una vida de muerte pues no tiene propósito, no tiene esperanza, no tiene paz. Nosotros estuvimos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero el versículo 2 es esperanza. Porque allí dice, esto aconteció en el pasado. Ahora ustedes no están más muertos. ¿Y qué cosa es lo que cambió en la vida de aquel que pasa de muerte a vida? Mira el versículo 2. En otro tiempo ustedes anduvieron siguiendo la corriente de este mundo. Segunda lección aquí interesante. ¿Qué significa estar muerto en el pecado? Seguir la corriente del mundo. El mundo está programado para desobedecer a Dios. Y las personas a menudo siguen lo que los otros hacen. Cada vez aparecen nuevas tendencias, nuevas corrientes filosóficas, nuevas cosas que parecen atrayentes, sin embargo desvían la atención de aquello que es importante. Se desvían de los principios. Así que si antes andabas en esa corriente, significa que ahora estás en contracorriente. Es fácil nadar junto a la corriente, difícil es ir en contra de ella. Ahora fíjate lo importante, aquel que está en Cristo tiene que a veces andar en contramano de la vida. Sus gustos son diferentes, sus preferencias son diferentes, sus reuniones son diferentes, sus prioridades son diferentes, porque anda en contra de la corriente. Mientras el mundo va en una dirección, tú vas en otra dirección, y el mundo no lo va a entender. Pero aquellos que salieron de muerte a vida no siguen más la corriente de este mundo, no siguen más al príncipe de la potestad del aire. Aquí está hablando de Satanás. Versículo 3, ustedes vivieron en otro tiempo. Número 3, aquí, tercera lección. Aquel que está muerto en pecado sigue sus propios deseos de la carne.
Fíjate, el apóstol Pablo nos dice que hay dos maneras de vivir: guiados por nuestros deseos o guiados por el Espíritu. Cada uno elige. O eres guiado por tus deseos de la carne, o eres guiado por el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, habla acerca de los frutos de la carne, de los deseos de la carne y de los frutos del Espíritu. La diferencia es que dice, cuando estabas muerto en el pecado, tú andabas de acuerdo a tus propios deseos. Las personas hoy andan de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus emociones, no de acuerdo a sus convicciones y principios. Y el cristiano anda de manera diferente. Ahora fíjate lo extraordinario, número 4. ¿Cómo es que pasaste de muerte a vida? Es que Dios es rico en misericordia y por su gran amor nos amó aun cuando estuvimos en esa condición. Versículo 5, porque aunque estábamos muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es en Cristo y con Cristo que llegas a tener vida. Me llama la atención la imagen que usa el apóstol Pablo. ¿Dónde está un muerto? Pues en la sepultura, ¿verdad? Está en la sepultura. Ahora, Dios nos llamó de la sepultura del pecado. Estuvimos condenados, muertos, de allí nos sacó. Pero aquí hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Muchas personas que fueron llamados de la muerte a la vida, que salieron de la sepultura del pecado, hoy continúan jugando en volver de vez en cuando a la sepultura. Son aquellos que escuchan la voz de Dios, salen de la sepultura, pero de vez en cuando regresan. De vez en cuando practican las cosas que antes practicaban y están en ese juego entre ir y venir. Algunos están en la puerta, ¿no? Algunos están fuera, otros están dentro. Otros salen por un momento, fines de semana regresan. Otros están dentro de la tumba toda la semana y solo fin de semana sale. Qué peligroso es jugar entre la vida y la muerte. Qué peligroso es jugar entre la sepultura y la vida. Si Dios te llamó, por favor sal completamente y no mires más atrás. Ahora dice que los llamó de la muerte a la vida. Hay personas que por jugar entre entrar a la sepultura y salir de ella, porque continúan guardando hábitos antiguos, cosas que saben que tienen que abandonar, algunos entran a la sepultura de nuevo y nunca más salen. Y sabes que eso es triste, porque personas que conocieron tanto la verdad, terminarán en la oscuridad del pecado, aún conociendo la verdad. Hay un tipo de cristianismo extraño. Ese es un tipo de cristianismo donde dice amar a Jesús, donde dice tener vida, pero de vez en cuando vuelve a donde no debe. Eso el libro de Apocalipsis lo llama tibieza espiritual. No eres frío ni caliente, eres tibio. Por favor, si saliste a la vida, no vuelvas más a la sepultura. Sin embargo, hay un grupo de personas que cuando salen de esa sepultura, nunca más vuelven a ella. A eso el apóstol Pablo llama nuevas criaturas. Y fíjate una cosa, para ser nuevas criaturas hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo ocurre ese nacimiento? Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, fíjate lo que sucede. Antes estabas muerto en el pecado, pero después tú eres muerto al pecado. Acá hay una enorme diferencia. ¿Cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así andemos en vida nueva.
¿Te das cuenta aquí las expresiones del apóstol Pablo? Tú saliste de muerte a vida, saliste de la sepultura, estabas muerto en el pecado, pero cuando saliste de la sepultura ahora eres muerto al pecado. Ya no más, el pecado no tiene más poder sobre ti. Tú eres una nueva criatura, andas en novedad de vida. Y fíjate qué interesante, para que nosotros podamos salir de allí, tenemos que ser bautizados. Cuando hablo de bautismo puede ser que muchas personas allí estén preocupadas porque tienen un concepto diferente de lo que es el bautismo. Mas hoy quiero hablarte que esto es esencial en la vida. Mira lo que dice el libro de Colosenses, el apóstol Pablo una vez más en el capítulo 2, en el versículo 12. Dice, somos sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también rescatados con él mediante la fe en el poder del Dios que levantó de los muertos. ¿Qué cosa es el bautismo? Es el símbolo de salir de la tumba donde estabas muerto al pecado para una nueva vida. Por eso es que el bautismo tiene un símbolo especial. Cuando tú entras al agua, es como si entrases a una tumba líquida. Y así como Cristo murió, eres sumergido al agua. Y cuando sales del agua, es como representando, es el símbolo de la resurrección de Cristo, donde tú sales para una nueva vida. Por eso el bautismo es necesario. Mueres al pecado, mueres a la resistencia, mueres a la duda, mueres a la incredulidad y naces para ser una nueva criatura. Y sabes que este nacimiento es esencial. Un día Jesús habló con Nicodemo. Allí, lo primero que Jesús le dice en Juan capítulo 3, abre tu Biblia, mira esa historia interesante. Versículo 3, Jesús le dice, yo te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque el pecado enceguece. Y como tú estás ciego, tú piensas que el reino de Dios es aburrido, que ser cristiano no tiene sentido, porque no ves. Pero aquel que nace de nuevo puede ver y puede apreciar y puede amar las cosas espirituales. Las cosas que antes amabas lo dejas porque dices, no es posible que siga amando lo que me está destruyendo. Y las cosas que antes no gustabas, ahora amas. Ahora disfrutas abrir la Biblia, disfrutas orar, disfrutas las cosas espirituales porque puedes ver. Cuando tú estás ciego, mientras no nazcas de nuevo, nunca podrás ver qué cosa es lo más importante en la vida. Tus ojos estarán en la distracción, en las luces de este mundo, menos en las cosas espirituales. Y fíjate lo que dice en el siguiente versículo. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo preguntó, ¿y cómo se hace eso? Y allí Jesús le respondió, Juan 3:5. De cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué cosa es nacer de agua? Bautismo. ¿Qué cosa es nacer del Espíritu? El Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro corazón. Y allí lo que dice, mira, en Juan capítulo 3, es que ese Espíritu trabaja como el viento. Qué interesante. Ahí en el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Quiere decir que aquel que nace del Espíritu no sabe cómo el Espíritu Santo comienza a trabajar en su corazón para poder transformarlo, para poder hacerle una nueva criatura. Ese es el poder que Dios quiere actuar en tu vida. Nace del Espíritu y el Espíritu Santo, antes de tu entrega a Cristo, llama a tu corazón para convencerte, pero después que te entregas a Cristo, transforma tu corazón para hacerte semejante a Jesucristo. Aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos y no puede entrar. Para el apóstol Pablo, nacer de nuevo es pasar de muerte a vida. Y ese pasar de muerte a la vida tiene un símbolo llamado bautismo. La pregunta es, ¿y qué significa nacer realmente de nuevo? ¿Cómo es la vida con Cristo? Ahora todo es nuevo. Aquí nos dice aquel que está en una iglesia. No quiero que me malentiendas, la iglesia es importante. Aquel que está en Cristo tiene que ser miembro de una iglesia, tiene que participar de la iglesia, porque allí aprendemos, allí crecemos, allí oramos, allí adoramos y allí cumplimos juntos la misión. Pero estar en la iglesia es diferente a estar en Cristo.
Hay personas que pueden estar 20 años en la iglesia y no haber estado ni un mes con Cristo. Entonces, la vida cristiana no se mide por cuánto tiempo tú estás en una iglesia, se mide por cuánto tiempo pasas con Cristo. ¿Lo entendiste? Vida cristiana no es cuánto tiempo estás en un lugar, cuánto tiempo dices ser cristiano, sino cuánto tiempo estás con Cristo, cuánto tiempo pasas con Él. Aquel que está en Cristo es nueva criatura. ¿Y qué significa estar en Cristo? El apóstol Pablo, en sus diferentes cartas, nos dice lo que realmente significa. El libro de Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo sois revestidos. ¿Sabes qué cosa es lo interesante? Que en la Biblia se usa mucho la palabra vestimenta para hablar del carácter y de la justicia de Cristo en la vida del ser humano. Una vida sin Jesús está desnuda. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 en adelante dice: tú dices que eres rico, me he enriquecido con todo, pero no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Y yo te aconsejo que de mí compres vestiduras, haciendo referencia a la justicia de Cristo. ¿Recuerdas qué fue lo que aconteció cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén? Perdieron aquellas vestiduras sagradas, aquellas vestiduras de luz, de santidad, y se vieron desnudos. En su desesperación, para poder solucionar su problema, fueron a buscar hojas de higuera para poder cubrirse. Y eso es todo lo que el ser humano puede hacer para poder cubrir su desnudez. Miserables hojas de higuera, mas Cristo quiere revestirte. Y aquí dice que aquel que está en Cristo no más está desnudo. Aquel que está en Cristo está revestido de Cristo. ¿Qué más significa estar en Cristo? El libro de 2 de Corintios, capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 2, o versículo 14. 2 de Corintios 2, 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en victoria en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquel que está en Cristo tiene una fragancia diferente que todos pueden percibir. Sabes que una de las cosas que no se puede esconder es el olor de la fragancia que tú llevas. Aquel que pasa tiempo con Cristo, aquel que está en Cristo. Las personas gustan estar cerca de Él porque tiene una fragancia de paz, de serenidad, de tranquilidad. Y además dice que aquel que está en Cristo tiene victorias constantes. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa de que aquel que está en Cristo lucha. Porque la vida es una lucha constante. Pero siempre vence porque Cristo está con él. No significa que una vida con Jesús es una vida extraordinaria, donde nunca vas a tener sufrimiento, no vas a tener dolor, no vas a tener enfermedad. Vas a tener lucha, pero vas a vencer. ¿Qué más significa estar en Cristo? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo necesitas fortaleza? Fortaleza tú necesitas en los momentos difíciles, en las adversidades. Y Pablo, cuando escribió este versículo, escribió en el siguiente contexto: yo he aprendido a vivir cualquiera sea la situación, en la abundancia y en la escasez, en la pobreza o en la riqueza, cuando estuve enfermo o cuando estuve bien. Yo aprendí, mas ¿cómo pude superar todo eso? Todo lo puedo en Cristo. Aquel que está en Cristo tiene fortaleza para las mayores adversidades de la vida. ¿Qué más significa estar en Cristo? Mira lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 14. Otra vez escribe el apóstol Pablo. Y allí dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquel que está en Cristo tiene perdón, porque Cristo es su abogado. Tú sabes que la culpa destruye.
culpa mata. Hay tantas personas que están cargando sobre sus hombros culpa. No pueden dormir, no pueden disfrutar la vida. Cargan un pasado terrible. No sabe más qué hacer. Mas aquel que está en Cristo está libre de culpa, porque Cristo le perdona y dice que tenemos redención y perdón por su sangre. Y si dice que tienen perdón, es porque aquel que está en Cristo, mientras esté en este mundo, falla, cae, resbala, pero nunca se queda allí. Se levanta, se toma del brazo poderoso de Jesús y continúa. El cielo estará lleno de personas que fracasaron, que cayeron, que probaron el polvo de la derrota, de la miseria, que cayeron profundamente en el pecado, que se embarraron en la vida, pero ellos confiaron en el poder y en el perdón que Dios les ofrecía. ¿Qué más significa estar en Cristo? Romanos capítulo 5, versículo 1, una vez más Pablo nos dice qué significa estar en Cristo. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Claro, aquel que está en Cristo tiene perdón, y aquel que tiene perdón tiene paz. Dos cosas aquí dice Romanos 5:1. Eres justificado por la fe y tienes paz. La paz no se comercializa, no se alquila, no se compra, no se vende. La paz es un regalo de Dios para aquellos que confían en Él. ¿Ya te diste cuenta de las bendiciones que uno tiene cuando está en Cristo? Paz en el corazón. Además de eso, aquel que está en Cristo no solamente tiene paz. El libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que es justificado. 1 de Corintios 1:2 dice que es santificado. Y Romanos capítulo 8 versículo 1, mira qué maravilloso ese texto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, estar en Cristo es pasar el juicio al lado de Jesús y no ser condenados. Y aquel que no es condenado, pues está salvo. Aquel que está en Cristo no tiene condenación. Satanás podrá acusarlo, pero Cristo aparece para decir, Él es perdonado. Aquel que tiene a Cristo y aquel que está en Cristo tiene todo. Recuerdo la historia de un hombre que vivía solamente con su hijo en una enorme mansión. Él era multimillonario. Le gustaba coleccionar las grandes y mejores obras de arte del mundo, las más caras. Un día su hijo tuvo que ir a la guerra. Y bueno, cuando van a la guerra uno no sabe si volverá. Y ocurrió la tragedia que probablemente tenían miedo que suceda. El hijo no volvió porque murió allí en el combate. Pasado algunos días, mientras estaba en ese proceso de dolor, allí por la pérdida del hijo, un día aparece un soldado
tocando la puerta de la casa de este hombre, con un cuadro allí en las manos. Cuando abre la puerta, le dice: Señor, usted no me conoce, pero quiero que sepa que yo estoy eternamente agradecido con usted y con su hijo. Su hijo me habló mucho de usted. Me dijo que a usted le gusta coleccionar grandes cuadros, de la relación que usted y su hijo tenía, y sé cuánto lo amaba. Pero aquí estoy para agradecerle a usted, ya que no pude agradecerle a su hijo, porque yo debía morir, mas su hijo, por rescatarme, murió, y yo me siento deudor. Yo siento que él dio su vida por mí. Y sabe, yo no puedo recompensar todo eso, mas yo en mis tiempos libres soy pintor. Así que yo decidí hacer un cuadro con el retrato de su hijo. Y aquí está, no será como las grandes pinturas que usted tiene, pero para que usted pueda por lo menos tener un recuerdo de mi cariño hacia él. En ese momento el padre recibió aquel cuadro y lo colocó en el mejor lugar donde están las obras más caras que él había comprado. Y allí, cada vez que alguien lo visitaba, lo primero que le enseñaba era el cuadro de su propio hijo. Un día este hombre murió. Y cuando murió, él dejó un testamento para que se subasten todas las cosas. Llegó el día para poder subastar, la gente estaba reunida, todos allí queriendo las mejores obras de arte. Y cuando llegó el momento de la subasta, el subastador dijo: bueno, vamos a comenzar por el primer cuadro, y era el cuadro del hijo. ¿Quién lleva al hijo? Nadie decía nada. Nadie. ¿Quién lleva al hijo? Y la gente decía: nosotros queremos las otras obras de arte. No hemos venido por ese cuadro, hemos venido por las otras obras. Y en ese momento, un jardinero del fondo dice: yo doy $5 por ese cuadro porque no tengo más dinero. El subastador dice: se vende por $5 a la 1, a las 2 y a las 3. Y luego, cuando entregó el cuadro del hijo para este jardinero, el subastador dijo: señores, acabó la subasta. Todo el mundo estaba perplejo. ¿Cómo es posible que acabó la subasta? Ah, es que en el testamento decía: quien lleva al hijo se queda con todo. Lo mismo sucede con Jesús. Quien tiene a Jesús está libre de condenación, tiene paz, tiene esperanza, tiene vida, está vestido. Aquel que está en Cristo, por eso dice que es nueva criatura. Estar en Cristo es la mejor elección de la vida. Y ya vimos que para estar en Cristo tenemos que aceptarlo como Salvador y ser bautizados, pasar de muerte a vida. Aquel que está en Cristo tiene un nuevo carácter. Juan, cuando llegó a Jesús, tenía un temperamento terrible. Mas en la medida que caminó con Jesús, su carácter cambió y pasó a ser de discípulo del trueno al discípulo del amor. Eso es lo que hace Dios, aquel que está en Cristo. Dios restaura la imagen degenerada por el pecado. La imagen que nos ha deformado el pecado puede ser transformado por el poder de Jesús. Porque Él ingresa a los cuartos más oscuros de la vida para iluminar, para curar las heridas. Aquel que está en Cristo tiene nuevos hábitos, nuevos gustos, nuevas preferencias. Aquel que está en Cristo tiene nuevos sueños. Filipenses 3:20 dice que sueña con su verdadera ciudadanía, que es el cielo. Gálatas 2:20 dice que ahora es Cristo quien vive. Primer lugar está Cristo, más que cualquier cosa de esta vida. Aquel que esté en Cristo, Juan 15:5 dice, este lleva mucho fruto. ¿Y qué fruto? Gálatas capítulo 5, 19 y 20 dice que es el fruto del amor que produce el Espíritu Santo. Nadie puede decir, estoy cerca de Cristo y está distanciado de los demás. Nadie puede decir que está en Cristo y tiene odio en su corazón. Aquel que está en Cristo, aquel que está más cerca de Dios, está más cerca de los demás, en compasión, en actos de servicio, en amor. Porque aquel que está en Cristo tiene frutos. Aquel que está en Cristo supera las adversidades de manera diferente. Incluso cuando llega la muerte, para robarte el ser que más amas. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice que tenemos una tristeza diferente, porque esta es una tristeza con esperanza. Probablemente has perdido un ser querido, te sientes solo, has perdido un hijo, una hija, al padre, a una madre, a un amigo que tanto amabas. Y en ese dolor tú no sabes qué hacer, te asfixias.
pasas noches enteras sin dormir. Vas a visitar aquel cuarto donde estaba aquel ser que amabas y los recuerdos te torturan. La vida se ha tornado difícil, te sientes solo, mas quiero que sepas que aquel que está en Cristo tiene fortaleza para que la esperanza pueda abrazarte en este momento de dolor, pueda consolarte en los momentos más difíciles de la vida. Aquel que está en Cristo no solamente tiene una nueva visión de la vida, tiene una nueva manera de enfrentar las adversidades. Aquel que está en Cristo tiene esperanza. Y dice Pablo, para estar en Cristo hay que aceptarlo como Salvador. Y aquel que lo acepta como Salvador pasa por la linda experiencia de ser bautizado. ¿Ya tomaste esa decisión? ¿Ya aceptaste a Jesús en tu vida? ¿Ya aceptaste ser bautizado? ¿Qué cosa estás esperando? ¿No ves todas las bendiciones que te estás perdiendo por no haber aceptado aún a Jesús? Ahora tú te preguntas, pastor, ¿por qué es tan importante el bautismo? ¿Acaso no puedo aceptar a Jesús solamente en silencio? ¿Acaso eso no es suficiente? Déjame explicarte ahora por qué es importante ser bautizado. ¿Por qué es importante el bautismo en la experiencia de alguien que conoció a Jesús? El bautismo está relacionado siempre con agua, y el agua es el símbolo de purificación, de limpieza. Y hoy vamos a ver por qué este es el símbolo de entrada o es el símbolo de aceptación en el reino de los cielos. ¿Sabes que en la Biblia nosotros encontramos algunos ejemplos que nos ayudan a entender esto? Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, encontramos la historia de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 13, dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué el bautismo es importante? ¿Acaso no es suficiente simplemente aceptar a Jesús en silencio? Déjame contarte algo. Cuando una pareja, un hombre, una mujer, comienzan a enamorar, noviar, ellos tienen un plan. Si es que ese amor es puro, es verdadero, es sincero, es amor real, el plan es vivir toda la vida juntos. Ahora fíjate una cosa, en ese plan hay un comienzo que marca esa historia. Y ese comienzo obviamente es el matrimonio. El matrimonio no es el fin de todo, es el comienzo de una vida juntos. Ahora fíjate, es imposible que una pareja pueda decir, pues nos amamos tanto, pero queremos vivir distantes. Y para poder vivir juntos, pues el matrimonio es esencial. Entonces, el resultado del amor es que un día ambos van ante un altar, invitan a sus amigos, a sus familiares, y quiere que todo el mundo lo sepa que realmente están iniciando una vida juntos. Ese comienzo de vida realmente es marcante. Toda la familia celebra, todos los amigos están felices y allí se hace un voto, una promesa. Y esa promesa es estar juntos en todo momento, salud y enfermedad.
riqueza, pobreza. No importa lo que pase en la vida, van a haber adversidades, pero ellos se van a mantener juntos. Esa promesa se hace en el altar. Y a partir de allí comienza una nueva historia. Lo mismo sucede en nuestra relación con Jesús. Cuando nosotros amamos a Jesús de todo corazón, nosotros le decimos, yo quiero vivir contigo. Y la promesa de Cristo es que Él quiere vivir con nosotros por toda la eternidad. Y es por eso que el bautismo es necesario para marcar este comienzo. Así como una pareja va ante el altar para poder prometer amor eterno, para poder prometer de que a partir de allí van a estar juntos en todo momento, es Dios allí en el altar del bautismo que te promete, yo estaré contigo siempre, todos los días, nunca te abandonaré, siempre te sostendré, no importa las circunstancias difíciles por el cual tú estés pasando, yo estaré siempre, siempre a tu lado. Y el ser humano también promete a Dios, ayúdame porque yo quiero ser fiel, yo quiero perseverar hasta el fin. Hay muchos que tienen miedo al bautismo porque piensan que el bautismo es el símbolo de que a partir de allí nunca vas a fallar a Dios. Claro que vas a fallar. Todos los seres humanos somos pecadores, pero a partir de allí hay una promesa, hay un compromiso, y ese compromiso se hace público. Por eso es que el bautismo, hay familiares, hay amigos, hay personas que participan. ¿Por qué razón? Porque el amor verdadero no se puede esconder. Amores secretos no sirven. ¿Qué tipo de amor es aquel amor te amo pero que nadie lo sepa? Eso no es un amor puro, sincero ni verdadero. El amor verdadero es que el amor se publique, el amor se haga público. Y la manera como tú lo haces público es el momento que dentro del agua, en un símbolo llamado bautismo, tú dices sí al Señor y lo dices sí para siempre. Jesús fue bautizado. ¿Mas por qué? ¿Acaso el bautismo no es el símbolo de pasar de muerte a vida? ¿Jesús tenía necesidad de eso? No. Mas Jesús lo hizo para dar ejemplo de lo que es el verdadero bautismo. Porque resulta que los seres humanos pues han creado tipos de bautismos. Ahora fíjate lo que sucede. Hoy podemos ver que hay bautismos por aspersión, hay bautismos por infusión y hay bautismos por inmersión. La pregunta es, ¿cuál de estos es el verdadero bautismo? Pues Jesús nos dio el ejemplo. ¿Y cómo? Dice que Jesús subió del agua. Para subir del agua, primero hay que descender al agua. Y de allí viene la palabra bautismo, del griego baptizo, que significa sumergir. Y ya vimos en Romanos 6, 1 al 4, que cuando uno es sumergido, representa la vida antigua que deja para nacer una nueva vida en Cristo Jesús. Así como Cristo murió y resucitó, uno es sumergido en el agua y se levanta para ser una nueva criatura. Si Jesús subió del agua, significa que Él fue sumergido. Entonces, el bautismo verdadero, bíblico, es el bautismo por inmersión, donde tú entras al agua y el agua representa una sepultura líquida donde mueres al pecado para nacer a una nueva vida al lado de Cristo. Y qué interesante, ¿verdad? A partir de allí, Pablo dice que somos nuevas criaturas. Mas ese no fue apenas lo que Jesús nos enseñó y nos mostró. Mira, en el libro de Hechos, el capítulo 8, versículo 26 en adelante, encontramos una historia fascinante. Un día, un etíope estaba regresando para su ciudad. Mientras él volvía, estaba leyendo un pergamino que había comprado en Jerusalén. Y el pergamino que leía estaba basado en el libro de Isaías, capítulo 53, donde hablaba acerca del sacrificio de Jesús. El Espíritu Santo guió a Felipe a acercarse a este eunuco y para poder decirle, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, pues no, yo quiero entender. Él no entendía de quién estaba hablando. Y bueno, allí Felipe le explica, y después que le explica y le anuncia el Evangelio de Jesús, dice el versículo 35, yendo por el camino,
El versículo 36 del capítulo 8 de Hechos. Llegaron a cierto lugar donde había agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón puedes. Y él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Otra vez, descendieron al agua. Mas ese es un pedido de aquel que realmente dice amar a Dios. Yo quiero demostrarlo, yo quiero ser bautizado. Una vez que entendió el Evangelio, una vez que entendió quién era Jesús, pudo haber dicho, yo lo acepté en silencio, no necesito hacerlo público, pero aquel que realmente ama no puede guardar su amor por Dios y quedar en silencio. Por eso es que el bautismo es apenas un símbolo de esa entrega. Tú puedes decir, existen algunas condiciones, pastor, porque yo me bauticé cuando era niño, tenía 1 año, 2 años de edad. Yo no supe, mis padres me bautizaron. Ya estás entendiendo que la primera característica es que el bautismo verdadero es por inmersión. Bueno, en la Biblia encontramos 4 características del verdadero bautismo. Hechos 22:16 dice, Pablo contando su experiencia, que Ananías le dijo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Existe una edad para ser bautizado? La primera condición es que tú tienes que ser consciente. Un bebé de 3 meses, de 1 año, no es consciente de lo que está sucediendo aún. Así es que otra característica es que tienes que tener conciencia, porque dice, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Otra característica, tercera característica, Mateo 28, 18 al 20, cuando Jesús dio la gran comisión a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y allí dice un asunto interesante, enseñándoles que guardes todas las cosas. O sea, una persona que es bautizada primero tiene que ser enseñada. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 20. Una persona antes de ser bautizada tiene que ser enseñada. Tú ya seguiste esta serie especial. Ya conoces del amor de Jesús. Ya conoces los principios eternos. Tenemos una cuarta característica, claro, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, para ser bautizado hay que creer. ¿En qué cree un niño de 1 año de edad? Ahora, otra característica, Hechos 2:38, cuando se acercaron a Pedro a decirle qué tenemos que hacer allí en el sermón del Pentecostés, Pedro le respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. O sea, tiene que haber arrepentimiento. Ahora, te resumo las 5 características. Número 1, tiene que ser por inmersión. ¿Tú ya fuiste bautizado por inmersión? ¿Tú ya entraste al agua? Número 2, tú tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo. Número 3, tú tienes que ser enseñado antes de ser bautizado. Número 4, tú tienes que creer en Jesús. Y número 5, tú tienes que estar arrepentido. Ahora fíjate, si tú me dices que fuiste bautizado a los 2 años de edad, entonces ninguna de estas características cumple. Por eso hoy tú puedes tomar la decisión de ser bautizado. Porque como ya vimos, el bautismo representa pasar de muerte a vida. El bautismo es un símbolo de un nuevo comienzo al lado de Jesús, para poder estar con Jesús. Por eso es que las aguas, que son símbolos de limpieza y de purificación, ahora representan. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¡Qué llamado espectacular! ¿Qué te detiene? Y esa es la misma pregunta que yo te hago a ti. ¿Cuál es tu nombre? No lo sé. Mas tú sabes que esa es la decisión que tienes que tomar.